En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad, la noticia con solidez. Doctor Oscar Iván Zuluaga, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para toda su audiencia en Colombia y en todo el mundo. Muchas gracias por esta amable invitación. Doctor Zuluaga, una advertencia preliminar para que no lo sorprenda a usted, porque siempre queremos ser leales con nuestros oyentes. Nosotros hemos resuelto no hablar de los del no. Eso quedó proscrito en nuestro lenguaje. Hablaremos de los que representan la voz de la mayoría del pueblo colombiano. Eso de los del no nos parece peyorativo y nos parece que confunde. No son los del no. Ustedes son la voz de la mayoría del pueblo colombiano triunfante en las urnas. Para que no tengamos dificultades terminológicas, doctor Zuluaga, ¿cómo le fue a ustedes, los que representan la voz de la mayoría del pueblo colombiano, con los delegados del gobierno en La Habana en estas discusiones? Porque tenemos, digamos, noticias contradictorias, algunos que ven con optimismo, con esperanza los resultados de esas conversaciones, y otras como el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado, que dice que eso no va para ninguna parte y que lo que se ve en el horizonte es el conejo que el presidente Santos le va a poner al pueblo colombiano que se manifestó en las urnas el 2 de octubre diciendo que rechaza el acuerdo final celebrado entre el gobierno y las FARC. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué nos puede contar usted, doctor Oscar Iván? Doctor Londoño, pues me parece muy oportuno su aclaración y me parece bastante positivo referirnos como la voz de la mayoría que salvó a la democracia colombiana. En estas reuniones que hemos tenido desde el sábado de la semana pasada, uno cada día se fortalece más en el sentido de que afortunadamente ganó el no. Tener esta discusión se da uno cuenta de los riesgos y lo que le hubiera significado al país de no haber triunfado el no en el pasado plebiscito. ¿Cuál es mi visión? Doctor Londoño, pues lo que hemos hecho esta semana era algo que teníamos que hacer. Creo que ha habido cosas positivas. El tono en el que se ha desarrollado las conversaciones ha sido un tono franco, ha sido un tono constructivo y positivo, eso lo debo resaltar. Y la actitud de los negociadores contrasta con la actitud del presidente Santos. Mientras con los negociadores se han estado buscando opciones y alternativas, del presidente Santos lo único que se ha recibido son amenazas, desafíos, ultimátums, y eso muestra una enorme contradicción, como si no estuvieran conectados los dos equipos. Nosotros, ¿qué metodología utilizamos? Si usted lo recuerda, hace unas 2 semanas, ya 3, cada uno de los sectores que componemos la mayoría que representa a los colombianos, donde también están las víctimas de las FARC. En eso quiero llamar su atención porque es un tema fundamental en esta discusión. Presentamos unas propuestas escritas sobre las observaciones centrales por las que votamos todos los colombianos. Y lo que hicimos esta semana fue discutir esos documentos. En el caso nuestro del Centro Democrático, se hizo una revisión capítulo por capítulo y propuesta por propuesta de las que nosotros planteamos. Debo resaltar la participación del presidente Uribe. Yo creo que el presidente Uribe ha dado un gran ejemplo de compromiso con el país y de trabajo, siempre con una visión constructiva para buscar opciones alternativas. Incluso tuvo momentos muy importantes. Por ejemplo, el presidente Uribe dice, no hablemos de propuestas inviables, hablemos siempre de búsqueda de alternativas, de cómo podemos avanzar para construir unas bases que nos permitan a los colombianos tener una paz que nos una y que nos represente a todos. Y ese liderazgo del presidente y esa actitud de él, pues ha sido, en mi concepto, un factor determinante para que esto pueda fluir de la manera que se hizo. Después de que agotamos todas esas discusiones donde los diferentes sectores que estamos en la mesa pudimos expresar cada uno de nuestros puntos de vista, sustentar, generar un diálogo,
logramos ayer todos los sectores que estamos sentados en la mesa representando a la mayoría de los colombianos y a las víctimas de las FARC, construir un documento que se llama Propuestas y Opciones, que es el resultado de todas las discusiones que tuvimos a lo largo de esta semana. En particular hemos sido muy enfáticos en unos elementos que son la esencia de la votación de los colombianos. El hecho de que este acuerdo, desde ningún punto de vista, puede considerarse un acuerdo que tenga la categoría de bloque de constitucionalidad. Es decir, no se puede constitucionalizar el acuerdo, que era, yo diría, la principal amenaza de las 297 páginas, que cuando fuimos a votarlo los colombianos, de haber ganado el sí, se convertirían en otra constitución política, y eso hubiera sido el desastre para Colombia. Hemos insistido profundamente en el tema de que un nuevo acuerdo tiene que ser viable desde el punto de vista de sostenibilidad de las finanzas públicas, debe atender la regla fiscal y debe garantizar la competitividad del país. No se puede afectar una defensa a fondo de lo que significa la propiedad y la empresa privada. Este acuerdo no puede afectar desde ningún punto de vista ese principio esencial en el cual nosotros siempre hemos estado muy comprometidos. Y en esos aspectos, pues hemos recorrido cada uno de los temas. El tema de reforma rural integral, allí, por ejemplo, hemos sido particularmente enfáticos en el principio de buena fe, en el tema de los baldíos, en el tema de zonas de reserva campesina, en cómo articular una propuesta que permita el desarrollo agroindustrial, que es el que necesita el país. El país necesita un sector rural empresarial y que genere grandes producciones, que genere grandes desarrollos, empleo y bienestar. Y en ese sentido hemos sido muy enfáticos con temas como el catastro, para proteger que no se vaya a generar a través de un acuerdo se afecte lo que es en particular la fuente de cobro de lo que es el catastro rural. Hablamos de los temas de participación política y de fin del conflicto sobre la base de no dar ninguna concesión diferente a la que tenemos todos los partidos que hacemos política. Temas del umbral, de financiamiento, de circunscripciones especiales. Nosotros creemos que es muy importante la desmovilización, la reinserción de las FARC, de todo el proceso de entrega de armas, pero no puede ser a costa de concesiones frente a lo que tenemos el resto de los partidos, quienes estamos en esta lucha democrática que siempre fue una gran preocupación. Miramos el tema del narcotráfico, insistiendo en que tiene que haber una entrega de todos los bienes de las FARC que han obtenido de manera ilícita el mayor cartel de cocaína del mundo para poder atender la reparación de las víctimas. Le doy algo que a mí me impactó de la presentación de las víctimas, doctor Londoño. Mencionaban ellos, por ejemplo, que hay 781 víctimas extranjeras, de extranjeros que fueron secuestrados, algunos de ellos murieron, algunos de ellos pues tuvieron que pagar su rescate, y mostraban cómo esto le va a crear, si no se hace un acuerdo que realmente sea claro, justo, con las víctimas de las FARC, le podría generar unas demandas internacionales muy serias al país. Cuidamos mucho el tema de lo que significa las competencias de los departamentos y municipios, cómo garantizar que haya una efectiva descentralización y que no se vaya a afectar por todo lo que estaba involucrado en esto. Fuimos muy enfáticos en algo que siempre nos preocupó, el tema de la comisión de verificación y seguimiento. Planteamos que pues no era absolutamente innecesario tener esta comisión en la perspectiva que nosotros tenemos. Y planteamos que cómo se debe y cuál es la visión nuestra. A partir de estas propuestas, el gobierno va a ir a discutirlas con las FARC. Ahí tendremos una respuesta y sabremos realmente si podemos avanzar hacia un nuevo acuerdo. Debo decir que encontramos muchas coincidencias con el gobierno en esta discusión. Persisten diferencias en temas medulares, como el tema de la justicia y la elegibilidad política, dos temas muy delicados, en los cuales pues, se ve una diferencia grande, pero habrá que esperar a
que el gobierno, después del regreso con las FARC, nos diga en ese sentido cuáles son las perspectivas para poder lograr un acercamiento o un acuerdo. Y dijimos, si se lograse un acuerdo, ese acuerdo se debe convertir en un acuerdo nacional para la paz, en el que estemos involucrados todos los sectores políticos y sociales, todos los que defendimos estas ideas y votamos por el no, donde puedan estar incluidos los que votaron por el sí y los que no votaron. Usted ha sido muy enfático en decir que el 83% del país rechazó esos acuerdos. Y esos acuerdos tienen que interpretar a todos los colombianos. Y por supuesto tiene que ser un acuerdo con las FARC. Y en ese sentido, ese Acuerdo Nacional para la Paz debe dejar que absolutamente claro cuáles son las leyes que se deben tramitar a través del Congreso de la República, fruto de ese Acuerdo Nacional. Y esas leyes y su trámite tiene que darse tal y como lo establece nuestra Constitución política, no a través de fast track ni a través de facultades extraordinarias. Eso fue muy claro de parte nuestra. Y que esa es la forma de proceder, esa es la forma de garantizar, y es el mayor blindaje incluso para las FARC, porque un Acuerdo Nacional para la Paz va a significar el compromiso de todos los sectores políticos y va a garantizar el compromiso de futuros gobiernos. Y en ese sentido, creemos que es la forma de mantener nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, las instituciones, y adelantar el trámite como lo establece la Constitución y la ley. Yo diría, doctor Londoño, que en términos generales es eso, y debo resaltar, repito, el tono constructivo, positivo. Hay temas donde se encontraron coincidencias, persisten diferencias, y lo que tenemos que esperar. Ayer en el comunicado decíamos que el balón está ahora en manos de las FARC, quien debe decirnos a los colombianos si realmente sí va a aceptar el resultado del 2 de octubre, si está dispuesto a firmar y a buscar un acuerdo en los términos de lo que nos pronunciamos los colombianos sobre temas fundamentales, y si ese nuevo acuerdo, que debe recoger cambios profundos, cambios estructurales en temas sensibles, puede ser viable o no. Yo haría ese resumen, doctor Londoño, de lo que ha sido esta semana de trabajo. Espléndido resumen, doctor Zuluaga. Hay un tema que seguramente se le escapó, pero sobre el que yo quiero hacer énfasis porque es de los que más nos preocupan aquí en La Hora de la Verdad, sobre ese acuerdo con las FARC, y es la famosa comisión de seguimiento, que tendría facultades ejecutivas, legislativas y aún judiciales, y que estaría integrada a medias por funcionarios o por delegados del gobierno y de las FARC, pero en los que participarían además representantes de Noruega, Chile, Cuba y Venezuela, de manera que en últimas terminaríamos en manos de los Castro y de Nicolás Maduro, y eso pues es simplemente un horror, una aberración, y no puede haber una comisión de seguimiento distinta del gobierno que se ocupe en aplicar las leyes, las normas, los acuerdos, los actos jurídicos que salgan de la voluntad del gobierno nacional expresada como la Constitución lo manda. Pero esta comisión de seguimiento es un esperpento. ¿Propusieron ustedes ese tema? Seguramente que sí, ¿no? Claro, doctor Londoño, no, yo lo mencioné. Discúlpeme. Que uno de los efectos fue omisión de mi parte entonces. Sí, claro, uno de los efectos de un acuerdo político nacional de tramitarlo en el Congreso es que no se necesita esa comisión de seguimiento y verificación. Se haría desde el Congreso, como usted lo dice, el gobierno, se puede crear una comisión accidental, pero dentro de la institucionalidad. En eso fuimos muy enfáticos. Ese es uno de los temas que nos permite un acuerdo nacional para ser tramitado en el Congreso, de que pues no se requiere la comisión de seguimiento, verificación, como estaba planteada en los acuerdos y que usted nos recuerda ahora. El tema de las víctimas es un tema crucial. Las víctimas tienen que ser reparadas, pero no con discursos y con dialécticas. En el derecho romano, y esto tiene más de 20 y tantos siglos, y en todo el derecho que sigue al derecho romano, y somos herederos del derecho romano por la vía del Código Napoleónico de 1804, siempre se estableció que la forma por excelencia de reparación es con una indemnización pecuniaria, siempre.
Desde luego, pues que todas las manifestaciones que se hagan de perdón y de que me muero de la pena y que lamento mucho lo ocurrido, todo eso tiene un significado emocional, pero la indemnización tiene que ser en dinero constante y sonante. Las víctimas tienen que ser escuchadas y todas las víctimas. Yo tengo que recordar aquí el esfuerzo enorme que han hecho personas como Fernando Vargas Kemba y Elgin Gallego, que son los grandes estudiosos del fenómeno de las FARC y los que vienen representando a las víctimas de las FARC desde hace 20 años. Es que esta no es una lucha de ayer, ni esto es con ocasión de estos diálogos. Es que las exigencias de las víctimas de las FARC, representadas por el doctor Vargas Kemba fundamentalmente, es una lucha incesante, pero para una indemnización real, verdadera, en dinero contante y sonante. Porque estos hombres nunca fueron tan ricos, doctor Zuluaga. Es que la cifra que tenemos ahora de la incautación de droga, de cocaína, en este año es de 300 toneladas. ¿Cuántas están produciendo entonces? Por lo menos 1.000. Porque ustedes en el gobierno del presidente Uribe dejaron este país produciendo alrededor de 250 toneladas y este año se han incautado las tropas y la policía de 300. Esto se disparó, doctor Oscar Iván Zuluaga, y con cocaína disparada no hay paz posible, eso que llaman paz. Es decir, no hay seguridad ninguna para los colombianos. Así es, en eso pues estamos totalmente de acuerdo y ese fue otro tema que se abordó mucho en el narcotráfico, por ejemplo, lo de la conexidad de narcotráfico como delito político. Pues explicamos en eso un debate muy amplio y el presidente Uribe pues hizo unas intervenciones muy importantes sobre lo que significa todo esto de las FARC, todo ese proceso de enriquecimiento, lo que le representaría al país presentar el narcotráfico como delito político. Y mire usted en el tema de víctimas, allí en la mesa estuvo la doctora Diana Sofía Giraldo, estuvo el doctor Ervin Hoyos y estuvo la senadora Sofía Gaviria. Y realmente es un tema muy delicado, o sea, cuando uno le ve al doctor Ervin Hoyos presentar la lista de 460 personas que fueron secuestradas por las FARC y hoy están dadas como desaparecidas. Imagínese usted el drama y la tragedia. Su familia lo único que aspira es que le digan dónde están los restos, dónde está la fosa. Solamente cuando puedan, nos explicaban ellos, tener eso, habrán encontrado el sentido, se podrá hablar de perdón, de reconciliación, de arrepentimiento. Una cosa también que me llamó mucho la atención que decía el doctor Ervin Hoyos, las víctimas judiciales de las FARC, o sea, hoy hay militares que están en las cárceles por las maniobras jurídicas de las FARC. Y citaba casos que son muy cercanos, por ejemplo, los que participaron en la bomba del Nogal. Y hoy están en la cárcel por esas maniobras jurídicas de las FARC. Las llaman ellos unas víctimas judiciales. Para ellas también tiene que haber respuestas. Las víctimas de las minas antipersona, doctor Londoño, son más de 12.200 colombianos que se han afectado por algo que se inventaron las FARC. En fin, ese tema de las víctimas es dramático, es doloroso. Son unos testimonios desgarradores y yo creo que hasta que no haya una solución, una respuesta muy clara con ellos, pues será muy difícil lograr el perdón, la reconciliación y el arrepentimiento que tanto demanda la sociedad. Las víctimas de los robos de los hijos. Es que se dice rápido, pero uno piensa en lo que puede sentir un padre de familia con que se lo lleven a su muchacho o a su niña adolescente en las FARC y que no vuelva a saber de ellos, pero que sí sepa exactamente a qué están sometidos. Es decir, ese dolor tiene orillas ese dolor. Y me pregunto, ¿todo eso se va a zanjar con un me muero de la pena, aquí nos abrazamos y nos damos la mano? Nada, indemnizaciones constantes, constante y sonante, que les duela en el bolsillo, que tengan que pagar con los resultados de sus negocios execrables, porque esas atrocidades las cometieron para enriquecerse más y dentro de un proceso general de enriquecimiento. La gente exige toda clase de satisfacciones morales, pero la indemnización por excelencia es la indemnización monetaria. Eso dicen los códigos de todo Occidente, los códigos del mundo, desde hace
pues desde hace más de 20 siglos, si enlazamos con el Código Justinianeo y con todas las decisiones pretorianas en el derecho romano, hasta nuestro tiempo. Eso es con dinero. A esta gente, doctor Zuluaga, hay que perseguirle el dinero y hay que decirle que si no lo denuncia todo, en el momento en que se les encuentre dinero, se acaban los tratamientos de favor que se les den a propósito del acuerdo final, me parece a mí, ¿no? Así está establecido nuestra propuesta, doctor Londoño, con esa claridad que usted lo acaba de decir. Mire, y otra cosa que usted ahora muy importante, que también relataba Ervin Hoyos, el tema de los menores reclutados. Él denunció de manera precisa las escuelas de formación y de entrenamiento que tenían las FARC para los menores reclutados. En 4 diferentes lugares del país, cada uno manejaba al orden de 600 y mostraba los cuadros dramáticos de que muchos de ellos, los que no querían seguir en las FARC y mostraban su interés de regresar a sus hogares y sus casas, eran asesinados, eran muertos. Unos testimonios dramáticos. Y por eso, cuando uno escucha a las víctimas, pues entiende lo que tiene que ser el proceso de la verdad completa, la que necesita conocer el país, para que realmente las víctimas de las FARC puedan entender que se ha llegado a la verdad total, y que ellos van a tener una respuesta a cada uno de los temas que ellos plantean con tanto dolor como corresponde, y por eso pues la presencia de las víctimas de las FARC. El triunfo del no permitió, doctor Londoño, por primera vez que las víctimas de las FARC pudieran ser visibles, fueran escuchadas, y ese es uno de los grandes sentimientos que uno encuentra y que hemos visto a lo largo de todas estas reuniones, poder ver a las víctimas de las FARC, que sean visibilizadas y por primera vez fueran escuchadas debidamente, y esa oportunidad lo dio la votación de los colombianos del 2 de octubre. Todas esas niñas que quedaron embarazadas después de ser abusadas sexualmente de manera inicua y después que fueron obligadas a abortar, esas son cosas que, como decía antes, se dicen rápidamente, pero uno se pone a pensar en ellas y parece que lo doblega el dolor, que uno es incapaz de asumir el dolor que hay detrás de una cosa de esas. O esos niños, esos adolescentes a los que los obligaban a fusilar amigos, y en algún caso, pregúntele a la doctora Marta Lucía Ramírez, que ella presenció ese espectáculo, de un niño que decía: me obligaron a fusilar a mi hermanito para demostrar que yo sí era confiable en las FARC. Ese fue un niño desmovilizado en los comienzos del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, doctor Zuluaga, por ventura, tenemos una voz que representa a la mayoría del pueblo colombiano en estas discusiones. ¿Qué tal que hubiera sido de otro modo? En manos de ese grupo de colombianos eminentísimos y de grandes patriotas estamos, y sabemos que no serán inferiores a sus responsabilidades y a las condiciones muy especiales en las que el país se mueve en este momento. Doctor Oscar Iván Zuluaga, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, doctor Londoño, y darle un mensaje final a todos los que nos acompañaron con el no, que estamos defendiendo las tesis que siempre planteamos en ese ejercicio intenso de pedagogía durante la campaña, que nuestro propósito es construir un nuevo acuerdo, que queremos que se dé ese proceso para bien de Colombia, pero entre los términos que siempre hemos defendido, y lograr un buen acuerdo para todos, que una a todos los colombianos. Esa es nuestra consigna. De nuestra parte haremos todo lo que podamos hacer. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad con Colombia. Lo hacemos, pero con firmeza y con convicción de que hay unas ideas que salvaron a Colombia y que deben estar reflejadas en ese nuevo acuerdo. Muchas gracias, doctor Londoño, por esta invitación, y un feliz puente para todos sus oyentes. Muchísimas gracias, Oscar Iván Zuluaga, director de La Voz que representa a la mayoría del pueblo colombiano que ganó el plebiscito del 2 de octubre
para que lo tengan todos presentes y para que nadie se haga el desmemoriado. La voz que representa a la mayoría del pueblo colombiano en una decisión democrática absolutamente inobjetable. Óscar Iván Zuluaga estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7:06 de la mañana.